Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación. El tema que vamos a trabajar hoy es cómo evitar conflictos familiares con el poder de la comunicación, ¿no? A mí se me hace un tema muy atractivo el decir cómo evitar conflictos. Bueno, yo creo que los conflictos no se pueden evitar como tal, sino se pueden manejar. ¿Sí? Una familia con conflictos no existe. A mí a veces me preguntan, oye Sandra, ¿las familias sin problemas existen? No, las familias sin problemas no existen. Todas las familias tenemos problemas, tenemos dificultades, cosas que solucionar. Lo que existe es la diferencia en cómo cada familia va a trabajar sus problemas. Y en eso radica que una familia viva tranquila, que viva feliz o que viva instalada en los problemas y en un tema constante de conflicto. Es aquí donde entra la comunicación. Por eso se liga este tema del conflicto de la comunicación. Para poder comprender un poquito más, a mí me gusta empezar con estas frases, ¿no? Si pudiéramos medir el porcentaje de mujeres que se saben amadas y valoradas, el porcentaje de hombres que se saben admirados y valorados, el porcentaje de hijos que están seguros, amados y aceptados en su familia, el porcentaje de familias que saben divertirse juntos, el porcentaje de familias que rezan unidos, el porcentaje de familias que se comunican asertivamente y el porcentaje de familias que se describen felices. ¿Qué se necesitaría para medir esto? ¿No? ¿Cómo se podría medir? ¿Lo podríamos medir? Independientemente del porcentaje que pudiéramos obtener, yo creo que cada uno de estos renglones nos puede hacer reflexionar en cómo yo estoy con mi familia, ¿sí? Las mujeres en mi familia se sienten amadas, valoradas, los hombres admirados, valorados, nuestros hijos se sienten seguros, te sabes divertir en familia, ¿sí? Sabes rezar en familia, sabes comunicarte con asertividad y los miembros de tu familia se pueden describir felices. Yo les pregunto mucho a los papás, oye, ¿qué sería para ti? ¿Sí? ¿Qué sería para ti? Éxito en la educación, ¿sí? ¿Qué sería para ti éxito en la educación? ¿Y qué te dicen? Los papás, ¿qué quieren de sus hijos? Que sean felices. Una mamá o un papá sano, vamos a decirlo así, mentalmente, es lo que va a querer para sus hijos, que sean felices, ¿no? No van a querer que estén tristes, deprimidos, ¿no? Quieres que tus hijos sean hombres de bien, mujeres de bien, así te dicen, o te dicen que sean felices, ¿no? Bueno, para eso necesitamos mantener un ambiente lo más tranquilo que se pueda en la familia, ¿sí? Un ambiente de paz y armonía, no un ambiente de conflicto. Los primeros años de vida son importantísimos para el niño, ¿sí? La personalidad de un niño se forma desde que nace, bueno, desde el vientre ahora se sabe, pero desde que nace, sus primeros 6 años de vida son importantísimos porque es casi cuando el niño ya tiene su personalidad muy definida y a lo largo de sus demás años en la familia solamente lo va a reafirmar. Para cuando llega a la adolescencia, cuestiona su sistema, ¿no? Su sistema familiar. Esto sí me gusta, esto no me gusta, pero ya pasó el tiempo de esta formación, ¿no? Y esta formación justamente se da en el ambiente familiar en edades tempranas. Entonces, esa es la importancia de la familia, la importancia de a mí me gusta llamarlo como un recipiente en donde se puede dar todo esto, ¿no? Que se vive dentro de la familia. Emociones, la autoestima de la familia, el autoconcepto de cada quien, el amor. ¿Qué se aprende en la familia? Se aprende la actitud ante la vida. Eso es importantísimo, ¿no? La actitud ante la vida. Vamos a hablar un poquito del tema de por qué es importante la comunicación en la familia. El primer punto es que en la familia toda conducta comunica, ¿sí?
Todo lo que hacemos comunica o transmite un mensaje. ¿Por qué nos estamos relacionando constantemente con los miembros de nuestra familia? Si no le hablo, me comunico. Si le grito, me comunico. Si me enojo, me comunico. Si estoy alegre, me comunico. Si comparto lo que pienso, obviamente me comunico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nos estamos relacionando, ¿sí? Al relacionarnos, transmitimos información. Así es como se forman los vínculos en la familia. Yo puedo formar un vínculo afectivo, ¿sí? Un vínculo afectivo sano, ¿sí? O puedo formar vínculos destructivos con los miembros de mi familia, donde solo nos hacemos daño. Entonces, cualquier interacción entre los miembros de la familia transmite información y es una forma de comunicarse. A veces creemos que la comunicación es sentarte a hablar y decir, bueno, hoy vamos a platicar de esto. Bueno, esa es una forma de comunicación. Pero todo el tema del lenguaje no verbal, de los mensajes que yo mando a los demás, de cuando comparto mis creencias, ¿no? Cuando yo tengo expectativas hacia mis hijos o expectativas hacia mi esposo o mi esposa, transmito información que yo estoy esperando de los demás. Hay factores que son externos que influyen en la comunicación. A veces cosas pues triviales como el ambiente donde vives, ¿no? La cultura donde te tocó nacer o donde vive tu familia, que nos imponen ciertos estándares o se usan ciertos estándares de comportamiento, pero también puede ser familia de origen, ¿no? Eso es un factor externo que parecería interno, pero es externo y que influye también en la comunicación familiar. O estos factores internos, cómo yo veo el mundo, qué creo, qué creencias tengo, qué valores, eso influye directamente en cómo me comunico con los demás. Incluso qué autoestima, o sea, el nivel de autoestima que yo tengo, influye en cómo me comunico, especialmente con los miembros de mi familia. Si yo tengo una autoestima baja o deteriorada, ¿sí? Me voy a comunicar de una forma muy disfuncional con los que me rodean. Voy a pedirles cosas que no son necesarias, voy a culparlos de algo, no me voy a responsabilizar, etcétera, ¿no? Entonces, la comunicación disfuncional va de la mano o la acompañan estos dobles mensajes, ¿sí? En las familias, cuando se dicen cosas que no se entienden, ¿no? Lo digo te lo digo a ti, Juanito, para que lo entienda Pedrito, ¿no? Estos son dobles mensajes. O cuando decimos, sí, alguien de esta casa ya no me quiere, son dobles mensajes, ¿no? O cuando reprimo emociones, ¿no? No te enojes, ¿sí? No, no sientas eso, no sientas tristeza. En esta familia todos somos felices, ¿tú por qué vas a sentir tristeza? ¿Sí? Es decir, cuando hay un manejo de emociones inadecuado. Entonces, todas estas cosas se dan, se gestan en la familia y son formas de comunicación. Los mensajes que mandamos, lo que les decimos, el cómo los comportamos, los gestos que yo le hago a mis hijos, ¿no? Cuando los veo llegar, cuando los veo entrar, todo eso, sí, comunica. Vamos a ver qué es el conflicto, ¿no? Porque a veces le tenemos mucho miedo a esta palabra, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Estoy teniendo conflictos, ya, necesitamos asesoría urgente porque nos estamos peleando mucho, ¿no? Bueno, el conflicto es una situación que está presente en todas las relaciones humanas, especialmente en la familia, por el grado de intimidad que hay, por el grado de convivencia, ¿no? La convivencia de todos los días, y el grado de conocimiento que hay. Entonces, el conflicto está presente y es necesario en cualquier relación sana. Por eso comencé diciendo, las familias donde nadie se pelea, donde todo es perfecto, donde no, nosotros nunca hemos tenido un sí o un no. Eso es algo muy extraño y generalmente es porque alguna de las partes no está siendo muy claro o clara o están cediendo de más, ¿sí? El conflicto es algo importantísimo
¿Por qué? Porque a través del conflicto conocemos los puntos de vista de los demás. Para eso sirve el conflicto. Porque tenemos formas distintas de ver la vida. Cuando una familia comienza en la unión de los esposos, pues cada uno llega a esa familia con una forma peculiar de ver la vida. O piensen en los tipos de familia donde se da esta convivencia, esta convivencia familiar, pues cada quien tiene formas de ver la vida, formas que hemos aprendido desde la infancia, y yo llego con mis creencias, con mis valores, que además me han funcionado. Entonces, cuando yo tengo estas formas de ver la vida, distintas a los demás, pues claro que va a haber un punto de conflicto, porque no somos una especie de clones en la familia donde todos vamos a pensar igual, donde todos vamos a sentir igual y donde todos vamos a querer lo mismo. Entonces, el conflicto es una situación normal cuando hay puntos de vista diferentes. Estoy hablando de un conflicto, ¿ok? De un enfrentamiento de puntos de vista. No estoy hablando de peleas sin fin, ni estoy hablando de ofensas, ni estoy hablando de situaciones donde hay, pues, no sé, todo tipo de agravios, etcétera, en la familia, no. Estamos hablando de que el conflicto es esta oposición en las formas de ver la vida, que al final esto también es muy enriquecedor para los hijos, por ejemplo, ¿no? O para los demás miembros de la familia, padre, madre, hijos, los que sean, es enriquecedor ver que hay otras formas de ver la vida y no solamente la de una persona. Entonces, el conflicto se puede usar para crecer. Ese es el buen manejo del conflicto. Se puede usar para decir, a ver, yo no lo había visto así, no me parece tanto, no estoy tan de acuerdo, pero a ver, te escucho, ¿no? O sabes que yo no pienso así y vamos a negociar. Esto se logra a través de la comunicación. Hay actitudes hacia el conflicto que hacen que éste pueda ayudar o quedarse estancado y ser un problema familiar. La primera actitud es evadir el conflicto. Obviamente, esta actitud no ayuda. ¿Por qué? Porque hay temas que se tienen que hablar, que se tienen que platicar, y es muy fácil evadir, ¿no? Aquí les puse esta imagen con muchas puertas, que la evasión, ¿qué puede ser? La evasión puede ser, ¿sí? La evasión, ¿qué puede ser? Puede ser, pues, en cualquier cosa, en cualquier actividad, ¿no? Ahorita se usa mucho la tecnología para evadir. Todo el tiempo estamos en la tecnología, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer, o a veces en las redes sociales, o en el trabajo, el exceso, o evadir en amistades, evadir en cualquier cosa, en deporte, cualquier cosa que pudiera parecer buena en un principio, puede servir para evadir un conflicto, es decir, algo que se tiene que solucionar en la familia, ¿no? Cuando un conflicto ya no es sano, ¿sí? Cuando cuando entran estas actitudes, evasión o un pleito sin fin, ¿sí? Estas conflictos que llegan a no solucionarse y que terminan en rupturas, y no me refiero a una ruptura solamente familiar, perdón, matrimonial, sino a estas rupturas, que esos desacuerdos que te van decepcionando y que vas sintiendo que no te puedes comunicar con el otro, ¿sí? En las familias siempre hay temas complicados, temas difíciles de tratar. A veces puede ser la relación con tus papás, o sea, es decir, la familia de origen, a veces el trabajo, a veces el dinero, a veces los hijos, la educación, no sé, cosas que no te has puesto de acuerdo, que quizá no piensen de la misma manera. Eso se puede volver un tema de conflicto y una pelea sin fin. O una evasión, que esta sería la primera actitud, o la segunda actitud sería esta actitud de conflicto, ¿ok? De ruptura. Fíjense
Lo que dice aquí, esta actitud ante el conflicto son estas peleas sin sentido, ¿sí? Donde se llega a tener ofensas, malos entendidos, juicios, mentiras, culpas, desquites. Y a mí me gusta llamarle a esto cuando las familias están, cada quien en su rincón de incomprendidos, sintiéndose solos, ¿no? Que nadie los entiende. Y en un momento de crisis familiar, porque piensan que nadie, ¿no? Que nadie nos está llamando, no, nadie nos está atendiendo, nadie nos está escuchando. ¿Okay? Entonces vean cómo el conflicto va tomando un matiz negativo. Cuando es algo normal en la familia, ¿sí? Es algo sano incluso. ¿Por qué? Para ver los demás en qué no piensan igual que yo. Se puede desvirtuar a un tema de evasión o a un tema de ruptura y pleito sin fin. En ambas actitudes, la primera que es la evasión y la ruptura, los miembros de la familia sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque esto te sientes que nadie te comprende o te sientes que no tienes solución. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado o nos ha pasado alguna vez que quieres discutir un tema y no encuentras la forma? Entonces dices, no, es que ese tema no se puede hablar. Y para mí es muy importante, pero cada vez que lo hablamos, hay pelea, o hay pleito, o terminamos súper mal, ¿no? Entonces, hay temas importantes que no nos permiten estar en armonía en la familia si no los hablamos y si no los solucionamos, ¿sí? Además de que todos tenemos unos temas detonantes. ¿Qué es esto? Hay temas que emocionalmente nos ponen a tope, perdón. ¿No? Esos están relacionados con tu historia personal, ¿sí? Tenemos temas detonantes positivos, es decir, yo me acuerdo de un tema donde, imagínense que un día me llevaron a ver las cascadas en un bosque hermoso cuando yo era chiquita y fue una experiencia increíble en mi vida. Entonces, ese es un tema detonante emocionalmente para mí, es decir, que me mueve emocionalmente. Entonces, yo quiero que mis hijos vayan a las cascadas, ¿no? Pero imagínate que a lo mejor el otro le tiene miedo al agua y va a ser un tema de conflicto, ¿no? Porque yo quiero que vivan esa experiencia porque yo lo recuerdo como algo muy bonito, ¿no? Entonces, estos temas detonantes, tanto positivos como negativos, un tema negativo sería, si a mí me molestaron en la escuela, va a ser un tema detonante para mí. Si mi hijo llega y me dice, oye, mamá, me molestan en la escuela, yo me voy a poner súper mal, y voy a perder mucha objetividad porque yo lo sufrí. Si no lo tengo bien trabajado, como si no tengo reflexionado el tema, es muy fácil que me enganche. Entonces, además de la comunicación normal, ¿no? Que se da la comunicación diaria, de pásame la sopa, pásame la sal, buenos días, buenas noches, nos comunicamos con nuestras creencias, con lo que pensamos, con nuestras expectativas, como les dije al principio, disculpen que se los repita, pero es muy importante que comprendamos que la comunicación va más allá de lo que se ve al primer nivel. Entonces, cuando entramos en conflicto con todos estos niveles, ¿sí? Con lo que se dice, con lo que se piensa, con lo que yo creo, con mi lenguaje no verbal, mi lenguaje verbal obviamente, y entonces es un conflicto que se hace como muy profundo si no lo hablamos y se queda atrapado. ¿Okay? Entonces, vean aquí les puse muchos ejemplos de cuando hay una actitud hacia el conflicto de ruptura, ¿sí? Es como cuando vas a una guerra sin bandera de tregua, ¿no? Para poder ir a un conflicto hay que ir con la bandera de tregua, ¿no? Decir, ok, sí me interesa discutir esto, pero me interesa más quedar bien, es decir, quedar en buenos términos. No voy para desquitarme, porque lo traigo acumulado. No voy a ese conflicto para ofender, porque me las vas a pagar. No voy a ese conflicto haciendo juicios, ¿no? Sí, claro, es que este es un tal o tal, ¿no? O poniendo etiquetas. No, si vas en esa actitud va a haber una ruptura. ¿Sí? Al conflicto se tiene que acudir así, con esta actitud de crecimiento. Donde yo voy a entrar a un conflicto,
¿Para qué? Para llegar a un acuerdo. Cada vez que una persona entra en conflicto con alguien, ¿no?, se gasta la relación. ¿Me explico con esto? O sea, sí se gasta. ¿Por qué? Porque entrar en conflicto cansa. Cada vez que yo entro a conflicto, es como ir a una batalla, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, elige tus batallas? Bueno, exactamente. Hay que elegir el tema que yo quiero llevar a la mesa, vamos a decirlo, a la mesa de la negociación, para lograr acuerdos. Si solamente quiero ir para desquitarme, como les decía, para hacer pleito, no va a haber acuerdo, va a haber ruptura, va a haber resentimientos, va a haber malos entendidos. Pues si yo voy a entrar a un tema que quiero hablar, tiene que ser con esta bandera de tregua, tiene que ser con esta intención de llegar a un acuerdo. Ok, entonces, ¿qué cosas me ayudan, no? ¿Y qué no me ayudan a esta negociación? A mí me gusta usar la palabra negociar porque es muy clara, pero si quieren llamarle de otra forma, pueden llamarle, ¿no?, a lo que hablábamos, para llegar a acuerdos en positivo, ¿no?, para poder comunicar lo que quiero, etc. ¿Qué no ayuda? ¿Cuáles son los obstáculos? Primera cosa que no ayuda, la rigidez, ¿sí? Si yo quiero entrar a un conflicto, si quiero llegar a hablar un tema, pero yo estoy pensando que mi forma es la única y no soy capaz de ser flexible, ¿sí?, si no quiero cambiar nada, pues entonces eso tiene bajísima probabilidad de llegar a un acuerdo. Hay bajísima probabilidad. Otra, temor a ceder, ¿no? No, es que si cedo en esta batalla, ya perdí. Entonces, te aferras a ti, a lo que tú crees, por temor a equivocarte, ¿no? 3, lucha de poder. Te quedas en tu postura, te quedas ahí instalado y quieres convencer al otro, ¿no? Hay veces que las personas llegan a terapia para que los ayudes, vamos a usar estas palabras, a convencer al otro de que tienen la razón. No les interesa el cambio, les interesa que el otro piense que tienen la razón o les dé la razón. Es una lucha de poder. Entonces, ¿qué es lo que te interesa? ¿Te interesa llegar a un acuerdo? ¿Te interesa negociar? ¿O te interesa imponerte? ¿Sí? Y la última obstáculo para la negociación o llegar a acuerdos es creer que al cambiar o al ceder se pierde la batalla. Es una forma de ver el conflicto como si fuera una, pues sí, como una especie de algo que te va a hacer mucho daño, vamos a usar esa palabra, o como ponerte en un gran riesgo. Entonces entra el conflicto a la defensiva. El cambio no es fácil, ¿eh? El cambio es difícil en las personas porque el cambio nos da inseguridad, nos saca de nuestra zona de confort. Tenemos un dicho que a mí me parece nefasto, que es, más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Han escuchado ese dicho? O sea, ¿cómo es posible que podamos pensar que es mejor quedarte con algo malo que abrir tu mente, ser flexible y conocer algo que puede ser bueno? Pero a ese grado, a los seres humanos nos da miedo el cambio, porque significa arriesgarte, significa moverte, significa hacer un esfuerzo. Hay un autor que se llama Paul Watzlawick, que tiene un libro sobre el cambio, ¿sí? Y dice que el ser humano, bueno, dice muchas cosas, pero una de las principales tesis de ese libro, ¿sí?, es justamente cómo el cambio es un tema de vida o muerte, casi casi para el ser humano. ¿Por qué? Porque tú naces y vas, ¿no?, experimentando cosas en tu vida y eso te va dando seguridad. Dices, ah, mira, caminé para acá, me fue bien. Ah, soy de esta forma, no me va mal, hasta conseguí hacer mis estudios, a lo mejor conseguí una pareja, tengo amigos, ¿no? Tengo mi trabajo, ¿por qué voy a cambiar?
Y algo indispensable para poder mejorar es estar dispuesto a cambiar, a dejar lo que no te sirve. Y para tener un buen manejo del conflicto, hay que estar dispuesto a decir, a ver, ok, lo voy a pensar, voy a reflexionar y voy a ver qué no está ayudando. Y si está en mis manos hacer un cambio, tratar de llevarlo a cabo. Si no vas con esa actitud, el conflicto se va a perpetuar para siempre. Porque estas cuatro, perdón, la rigidez, el temor a ceder, la lucha del poder y creer que si cedo pierdo la batalla, eso definitivamente no me va a ayudar a manejar un buen conflicto. Bueno, entonces, ¿qué tips se tienen a nivel comunicación? Porque estamos hablando de la comunicación, ¿verdad? Estamos hablando que para solucionar los conflictos, o para evitar los conflictos, y como les dije, más que evitarlos, evitar que se perpetúen y que nos lleven a algo destructivo, vamos a hablar de qué herramientas podemos tener. Bueno, primero, establecer el conflicto que se quiere negociar. Es muy diferente decir, tenemos muchos problemas, ¿sí? A decir, esto ahorita es lo que yo creo que quiero platicar o negociar. Mientras más concreto el conflicto, el tema de conflicto es mejor. Porque si no es como si alguien te dijera, a ver, quiero ser mejor persona, ¿no? Eso es muy amplio, ¿no? Si yo te digo, quiero ser mejor persona, pues bueno, sí, ¿en qué o cómo, a cuándo, a qué hora, ¿no? O te dicen a veces, Sandra, ¿no? Me dicen, Sandra, quiero ser mejor mamá. Ok, ¿cuándo? ¿En qué? Eso es muy amplio, ¿no? Quiero ser mejor esposa, mejor esposo, mejor amigo, mejor hijo. ¿Cuándo? ¿En qué? Eso es muy, muy amplio y eso nos sirve a nivel de trabajo cotidiano. Igual en el tema del conflicto, lo primero es establecer cuál es el conflicto. Hay personas que llevan años peleados y ya no saben ni por qué se pelearon. O te dice, ¿sabes qué? No me hablo con mi hermano. Oye, ¿y qué pasó? Ah, pues no sé, ya no me acuerdo, pero no me hablo, me cae mal. ¿Mm? Ni siquiera ya tienen definido cuál es el tema de conflicto. En los matrimonios pasa muchísimo, que ya hay conflicto por todo y ya no se elige ninguna batalla. Hay que saber definir qué es lo que yo quiero negociar. Y para eso les recomiendo hacer una pequeña lista con 3 puntos o 2, ¿no? Que para ti sean importantísimos, que te den muchísima ansiedad, malestar, tristeza, lo que quieras, que quisieras hablar con el otro y negociar. Puede ser con tu pareja, con tus hijos, a veces con tus padres, ¿no? Que no sea tu familia nuclear. Pero hay que saber muy bien qué es lo que tú esperas del otro, ¿no? Porque si no estableces lo que te da conflicto a ti, lo que te hace ruido, lo que te molesta, lo que te duele, tú solamente puedes decir que el otro no te entiende, pero no sabes específicamente por qué. Ese es el primer punto importantísimo. ¿Okay? Segundo punto es tener la oportunidad de expresar inconformidad, perdón porque ahí se me bajó la D, expresar inconformidad sin ofender o descalificar. ¿Qué pasa si yo ofendo o descalifico al otro? El otro se va a defender. Es lo primero que haces, ¿no? Y se acaba la posibilidad de comunicación. Si yo llego y le digo al otro, eres un irresponsable porque no me hablaste, el otro se va a defender y te va a decir, ¿no? Pues tú también un día no me hablaste, tú también eres irresponsable o no sé qué, ¿no? Porque ya hubo un juicio. Si tú te quieres comunicar, hay que hablar siempre en primera persona. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Es muy diferente decir, oye, cuando tú no llegas a tiempo, yo siento que no te importo, o a mí me duele, o se me hace una falta de respeto, ¿sí? A decirle, eres un, ¿no? Irresponsable, un pelado, una grosera, ¿no? Ahí ya se van a defender. Entonces, hay que aprender a expresar tu inconformidad en primera persona sin hacerle un juicio al otro. Uh-huh. Esto es importantísimo para que no se cierre la comunicación. 3, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que esto todo el mundo lo dice, ¿no? Esto se llama empatía. Bueno,
A mí me gusta no solamente ponerse en el lugar del otro, sino entender la biografía del otro. Tratar de entender su historia, sobre todo si es tu esposo o tu esposa. ¿Sí? A veces queremos que el otro dé cosas que no puede dar, ¿sí? O que no le interesa. O no puede. Ponerse en el lugar del otro, en su historia de vida. En qué estará pensando en base a lo que lo conozco. Desde su temperamento, desde su familia, desde lo que conozco del otro, ¿sí? Tratar de ponerme en lugar del otro y ver por qué está pensando eso o por qué está peleando eso. ¿No? Y entonces puedes medir los niveles de desacuerdo. Decir, ok, dentro de su historia, para esta persona, ¿no? Es muy importante, no sé, que vayamos a la cascada, como les dije, porque para él fue lo más bonito, o para ella fue lo más bonito de su vida. ¿No? Bueno, no estoy tan en desacuerdo, no es algo que me interese, pero no estoy totalmente en desacuerdo. ¿No? Entonces a lo mejor ahí puedes ceder. Si es algo que implicaría ir en contra de ti mismo, pues entonces lo hablas, ¿no? Hay que elegir, hay que elegir. 4, hay que trabajar en ser flexibles. Así como se educa el amor por la cultura, ustedes saben que el amor por la música, por el arte, es algo que se educa igual, nos educan en qué tipos de comida hay que comer, nos educan en todo, o sea, estamos educados en lo que es permitido y lo que no es permitido. También se educa la flexibilidad, que es el tema de hoy, ¿no? El tema de cómo hacer a nuestros hijos más flexibles y tolerantes a la frustración, ¿no? Dispuestos a ceder si es necesario. El mundo de hoy es un mundo individualista, donde se promueve el individualismo, ¿sí? Tú primero, tú después y tú al final. Tú les preguntas, oye, pero mira, el de al lado tiene este problema y te dicen, cada quien, ¿no? Oye, pero a lo mejor tiene esto, cada quien. Y nadie se mete con nadie, cada quien en su mundito, a mí no me molesten, no me muevan mis forma de ser y yo no me meto con nadie, que tampoco nadie se meta conmigo y cada quien, ¿no? Y nos preguntamos por qué nos cuesta tanto ceder. Es muy fácil decir, yo conmigo, ¿no? Para mí, primero yo, luego yo y al final yo, como ya se los dije. Y entonces cuesta muchísimo trabajo ser flexible. Ser flexible no implica perder tus valores, ¿eh? No implica dejar a un lado tus creencias. Ser flexible significa poder abrirte a ver el punto de vista del otro, ajustarte a los cambios, esa es la flexibilidad. Aparte es ridículo porque el ser humano, simplemente con el ciclo de vida, nace, crece, reproduce, muere, ¿no? El ciclo vital de la familia, es simplemente, son etapas de cambios. Tenemos niños chiquitos de la familia con recién casados, la familia con hijos pequeños, la familia con hijos adolescentes, la familia con hijos adultos, el nido vacío, el reencuentro, ¿no? Todas esas son etapas, ¿sí? de la vida familiar que implican cambios, aunque no queramos. Bueno, si dices, bueno, si alguien no tiene familia, no tiene cambios, claro que sí. Se llama, ¿no? Niñez, adolescencia, juventud, vejez, por lo menos el ciclo de vida de cada quien. Y quien no se ajusta a los cambios, se extingue, es como la evolución, ¿no? ¿Quiénes sobrevivieron? Las especies que pudieron hacer cambios, que pudieron evolucionar, por eso se llama así, ¿no? La flexibilidad es algo importantísimo para poder manejar un conflicto. Es lo contrario a lo que dijimos, a los obstáculos. 5, definir lo que cada uno necesita.
¿Sí? Tú no puedes llegar a negociar en un conflicto si no sabes lo que quieres. Por eso les decía, 2 o 3 cosas muy puntuales de esto para mí es importante. Pueden ser cosas como, para mí es muy importante que me saludes en las mañanas. Y al otro a lo mejor, ¿no? Se levanta de un genio terrible y despierta como a las 10 y no te habla, ¿no? Oye, para mí es súper importante, ¿no? Que me saludes en las mañanas. Eso se puede negociar. Diferente a que le digas, claro, tú, majadero, majadera, ¿no? O te vas al extremo, ¿no? Seguro ya no me quieres, ya no te importo. Y nos llenamos de interpretaciones, de malos entendidos, ¿sí? Y no aclaramos. Entonces hay que definir lo que yo necesito para comunicar y establecer tus prioridades. Ok, necesito 5 cosas o quiero comunicar 5 cosas. ¿Cuál es la más importante para mí hoy? Y con eso empiezas. Oye, me gustaría hablar de esto, ¿no? Porque hay veces que me dicen, ¿sabes que no nos podemos comunicar? Sí, pero es que si tú llegas a tratarte de comunicar, ¿no? Ofendiendo, recriminando, ¿no? Pues no, la verdad ya se cerró el diálogo. Si alguien llega y en lugar de hablar conmigo me dicen, Sandra, es que estás bien tonta, ¿no? Pues yo digo, no, pues ahí sí, ¿cómo nos vamos a comunicar, no? Digo, a lo mejor lo más que preguntaré es, oye, pues, ¿por qué piensas eso, no? Pero pues de entrada no me parece que me digas así. ¿Me expliqué? Importantísimo. Tener bien claro lo que quieres negociar. 6. Fíjense lo que dice aquí. Discutir una y otra vez hasta generar una variedad de soluciones posibles y llegar a un acuerdo. No se asusten si un conflicto no se soluciona en el primer diálogo. A veces creemos que va a ser así, ¿no? Como en el mundo ideal. Oye, vamos a hablar de este tema, sí, muy bien, ahorita en la tarde, hijos, quiero hablar de un tema porque están llegando muy tarde o porque no recogen, se sientan, muy bien. Ya lo hablamos, muy bien, solucionado. No, así no es. Se discute muchas veces, discutir, no ofender, no, ya lo que todos dijimos, ¿no? No desquitarse, no, es discutir, decir, a ver, esto no está funcionando, vamos a ver, ¿sí? ¿Ustedes han visto estas salas que se llaman o sesiones de discusión en los trabajos? ¿Por qué se dan estas sesiones de discutir un tema? No es irte a pelear, no. Es decir, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué hacemos? A tus hijos le puedes decir, esta parte no es negociable, pero esta sí, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú vas con esta intención final de llegar a un acuerdo, entonces la discusión va con ese sentido, no nada más para pelearme y para ver quién gana. ¿Sí? Si alguno de los dos, en la pareja o en la familia, alguno de los miembros de la familia, cacha que el otro ya nada más quiere pelear, sálganse de ahí. ¿Sí? Hay una frase que dice, se necesitan 2 para bailar el tango, ¿no? Este baile. Bueno, con que uno se salga ya no hay baile. Entonces, Sandra, es que de verdad yo con la otra persona no se puede hablar, siempre discutimos. Bueno, salte de ese baile. Regla número 1 para que se dé un cambio. Hagas lo que hagas, no hagas más de lo mismo. Si haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado, ¿no? A veces, ¿no? Te dicen las personas, oye, es que ya lo hablé 7 veces y no hemos mejorado, pero mañana voy a volver a hablar. Eso ya no te funcionó. Busca otra manera, busca otra forma, una cartita, ¿no? Hay que tener creatividad y volverlo a poner en la mesa en estas discusiones hasta que se lleguen a acuerdos. Muy bien. Bien. Entonces, para poder llegar a los acuerdos, este es como un mini resumen, ¿no? Primero, la importancia del suceso para que hagas una valoración de riesgos, ¿no? Si yo quiero discutir por esto, ¿qué me va a implicar? ¿Qué precio va a tener que yo, ¿sí?, abra este tema? ¿Qué va a pasar? Para poder analizar las áreas de oportunidad reales, o sea, si tengo áreas de oportunidad o no, o sea, no me lo quiero llevar a discusión lo irremediable,
hay temas que son irremediables. Por ejemplo, el pasado, ¿para qué lo traes a discusión? Si no es para aprender, ¿no? Tú puedes traer a discusión el pasado para que pueda haber un perdón, para que pueda haber un aprendizaje, pero no lo irremediable. Ejemplo, ¿sí? Le dijiste a tu hijo, no dejes la mochila nunca en el coche con la computadora porque te pueden robar. La dejó, se la robaron, ¿no? Puede ser un tema de conflicto que todos los días le estés diciendo. Es que cómo dejaste la computadora, es que ya te lo había dicho, es que no es posible y ahora ya no tenemos para comprar otra, pero si hubieras pensado, estás entrando en un terreno de lo irremediable, ¿sí? Si vas a entrar a esos terrenos del pasado, es decir, ok, sigo muy enojada porque perdiste, te lo había dicho, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué aprendiste de eso tú? ¿Tu hijo qué aprendiste? ¿Sí? ¿Qué aprendiste de haber dejado ahí la mochila? Que si no aprendió nada y nada más está en la regañiza diaria, ¿de qué le va a servir? Invertir tiempo en mejorar la convivencia. Importantísimo. ¿Para qué? Para que el conflicto no sea lo único que hay en la familia. O sea, va a haber momentos en donde tenemos que discutir puntos de vista diferentes, pero debe haber muchos momentos donde la convivencia mejore. ¿Sí? Es como una balanza, ¿no? Una balanza de bienestar, vamos a llamarle así. Si hay momentos donde hay conflicto, no tan agradables, donde hay sentimientos no tan positivos, porque hay un tema escabroso, ok, pero se deja ahí y se tienen unos momentos de compensación. No que a veces tienen un conflicto y de repente no se hablan en 2 meses, ¿no? ¿Eso de qué sirve? Ese es un conflicto que te está llevando a la ruptura, a la evasión. Pues es más fácil no hablar de 2 meses, ¿no? Decían por ahí que había un señor que su esposa, cuando se peleaba, le decían, pues ahora sí no te hablo 2 meses. Bueno, pues le hacía un favor, ¿no? No lo estaba castigando mucho. Que como todo el día le reclamaba, más bien era un alivio que no le hablara, ¿no? Entonces a veces no funciona la solución. Y por último, amor y respeto como bandera de tregua, ¿sí? Ahora les dije, hay que ir con una bandera de tregua, pero porque yo amo a mi familia, porque quiero estar bien, porque no quiero que estemos en conflicto todo el tiempo, un conflicto que desgasta, un conflicto que cansa, un conflicto que agota, que se pierde la armonía, ¿sí? El mensaje es el amor, estamos unidos por el amor, ¿sí? Y el amor perdona, el amor tolera, el amor es flexible, ¿sí? El amor es lo más poderoso que tiene una familia para salir adelante. Pero se puede perder la brújula en que pues hay cosas en las que no estamos de acuerdo y creer que por eso ya no hay amor. Cuidado con esto, ¿no? Bueno, Rosa Barocio, ¿no? Para mí es una de las grandes pedagogas que tuvimos porque, bueno, ya desafortunadamente ya falleció. Pero bueno, me gustan mucho el concepto que tenía, donde dice que la familia es un salón de clases. Un salón de clases porque se aprenden cosas. A mí me gusta decir que la familia, lo que se hereda principalmente a los hijos es la actitud ante la vida. ¿Qué se hace cuando? Eso es lo que heredan nuestros hijos, ¿no? ¿Qué se hace cuando eres pareja? ¿Qué se hace cuando eres papá? ¿Qué se hace al tratar a los demás? ¿Qué se hace al trabajar? ¿Cómo se come? ¿Cómo se reza? ¿No? Etcétera. Entonces es este salón de clases donde se aprende cómo convivir, se aprende cómo comunicarse, se aprende el lenguaje verbal, desde el idioma, el tono, la frecuencia, el tipo de lenguaje, se aprende el lenguaje no verbal, los ademanes, las miradas, los gestos, las posturas, se aprende la congruencia, se aprenden los gustos, los valores, las costumbres, tradiciones, se aprende la forma en que se desempeñan los roles, ¿no? El rol materno, el rol paterno, el rol de hermanos, el rol de amigos, etcétera. Se aprende lo que está permitido y lo que no, ¿no? Se aprende la actitud ante la vida y se aprende qué se hace cuándo, como ya les dije. Entonces, la familia es este salón de clases para la vida.
es una transmisión de una forma de vivir. Por eso es algo tan increíble. Y las voces más poderosas para un hijo son las de sus padres. Tenemos muchas voces en nuestra vida, pero las más poderosas son las de nuestros padres o de las personas que nos cuidaron, en donde formamos nuestro autoconcepto, nuestra identidad. ¿Sí? Les traje aquí unos ejemplos. Ay, perdón, no me puedo regresar. De lo que es motivar, diferencia a alabar. Alabar está hoy muy de moda, ¿no? El campeón, la princesa, los niños todopoderosos, que son buenos para todo, nadie les puede decir nada porque son espectaculares, ¿no? Entonces, alabar es recompensar, es como ser reconocido. Fíjense, ¿eh? Si tú alabas a un niño, lo enseñas a complacer a los demás, porque siempre va a necesitar esas alabanzas, ¿no? Alabar usa palabras que hacen juicios, ¿no? Campeón, muy bien, no sé qué tal, ¿no? Qué buen niño, ¿no? Pasaste a la final de natación, estoy feliz, ¿no? Entonces, bueno, si el niño no pasa, lo primero que va a pensar es mi mamá va a estar infeliz, ¿no? O mi papá. ¿Sí? Alabar es como tú lo haces para quedar bien conmigo. En cambio, alentar es mostrar lo que ves en positivo. Fíjense qué diferencia en las frases, ¿eh? Sostener al niño cuando se equivoca, amar, aceptar, creer, apreciar y acompañar. Vean el ejemplo. Gracias por ayudar a mamá con los platos. Parece que estás contento por haber ganado. Es diferente decirle, estoy feliz, ¿no? De tener un hijo campeón. O yo me merezco tener un hijo campeón. Eso es puro ego parental, ¿no? Frases que motivan. Gracias, eso me ayudó mucho. Confío en lo que dices. Veo que es mucho trabajo, sin embargo, creo que lo puedes hacer. Tú puedes. Aprecio tu consideración cuando sacas la basura sin que te lo pida. Gracias por ser paciente con tu hermanito. Esto que hiciste fue algo muy bondadoso. Admiro el esfuerzo que pones en esta tarea. ¿Se dan cuenta? Son frases que te motivan. No van ligadas a que yo pueda amar más a mi hijo o dejarlo de amar. ¿Sí? Si saca la basura, qué increíble, pero no por eso no lo quiero. ¿Sí? O lo quiero más. Si te ayuda, muy bien, pero no por eso el amor está condicionado. Que a veces sin querer podemos mandar ese tipo de mensajes. Vean estas frases, cómo impactan en el niño. Confío en ti, produce esperanza. Aquí estoy a tu lado, confianza. La próxima vez lo harás mejor, perseverancia. Hoy me has ayudado mucho, autoestima. Estoy orgulloso de ti, satisfacción. Lo hiciste con buena intención, bondad. Te hemos extrañado, refuerzo del amor. Las palabras son poderosas, ¿sí? Y para el conflicto en la familia, las palabras tienen un gran poder. ¿Quieren vivir mejor en familia? Hay que aprender a hablar para ser escuchado. ¿Cómo? Hablar en positivo. Una persona negativa, nadie le hace caso, te cansa. ¿Sí? Esas personas que te echan rollos, ¿no? Sí, claro, pero es que sí, o que ven todo negativo, es agotador. Hay personas que dicen que sienten que cuando están con esas personas se cansan, se agotan de escuchar puras cosas negativas, ¿no? Hay que hablar en positivo. Un lenguaje cálido, un lenguaje sencillo, nada rebuscado, claro y directo. Aprender a ceder la palabra, ¿sí? Esta es una comunicación que te ayuda a que el conflicto, ¿sí?, disminuya o a que se elijan los verdaderos conflictos. Verificar qué tanto me expliqué, ¿sí? Se vale decir, oye, ¿me expliqué? ¿O qué me entiendes tú de lo que te digo? ¿O qué recibiste? Abrir esos diálogos. Ese tipo de lenguaje que invita a que el otro se abra. Esperar a que pase el momento emotivo. Si está muy enojada la persona, muy triste, no puedes ahí arreglar el conflicto.
Hay que decirle, bueno, vamos a calmarnos, practiquen la calma. Una forma increíble para evitar conflictos es practicar la calma y después ver si te va a interesar entrar a ese conflicto. A lo mejor después ya no te interesa. Desarrollar en tu mente preguntas como, ¿esto me va a importar en 5 años? Bueno, a veces ni siquiera te importa en una semana ni al otro día. Y hacemos una tormenta, como se dice, en un vaso de agua, por algo que no te va a importar después. Es aprender a frenar y reflexionar y cuestionarnos, ¿no? Esto es algo que va a ayudar a mi familia. Este conflicto me va a ayudar a estar mejor. ¿Para qué quiero yo reclamar? ¿Para qué quiero pelear? ¿Para qué quiero entrar en conflicto? ¿Para imponerme? No, descartado, ¿no? ¿Para desquitarme? Descartado. ¿Para crecer? ¿Para transmitir amor? ¿Sí? ¿Para estar mejor? Ok. Y algo importantísimo para que seas escuchado es agradecer. Cuando alguien te escucha, hay que saber agradecer. No tienes el derecho de siempre ser escuchado porque yo lo digo y yo tengo siempre la razón. No. Oye, gracias porque platicamos. Qué padre, qué bueno. Es desarrollar una nueva forma de acercarte al otro, porque estos puntos que les doy ahorita son la herramienta, además de las que hablamos, pero la herramienta principal para no entrar en conflictos de desgaste que no sirven, para evitar estos pleitos sin fin, y que si hay un conflicto como algo que se tiene que acordar, puedas hacerlo desde este lenguaje. ¿Okay? Bueno, y como hay que siempre agradecer la atención recibida, pues yo les quiero dar las gracias. Gracias por haber participado en esta mini conferencia. Con muchísimo gusto. Espero que se hayan llegado algunos tips para mejorar la comunicación en su familia, perderle el miedo a entrar a un tema de conflicto, nada más que siempre con esta bandera de tregua, de amor y eligiendo sus batallas y un buen lenguaje para hacerlo. Sandra, muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un momento de mucha reflexión y también de mucha pues practicidad para vivir en cada día en la familia. Vamos a dar paso a unas preguntas que nos está haciendo el público. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, preguntaba, ¿no? Que en dónde estaría el límite entre el conflicto sano y el no sano. Déjame nada más quitar la presentación para que me puedan ver mejor. Sí, el límite entre el conflicto sano y no sano, creo que ya lo había como mencionado un poquito, pero realmente está en justamente el ver cuando un conflicto, ¿no? Llega a esto, a una pelea sin fin, a una ruptura, ¿sí? Pues ya no es sano. Tiene mucho que ver con la intención, ¿sí? ¿Para qué yo quiero hacer conflicto? Si es entrar, como les decía, por imponer mi forma, por desquitarme, porque me la van a pagar, porque aquí mando yo, bueno, pues ya de entrada la intención no es sana. ¿Sí? Un conflicto sano tiene que llevarte a mejorar, ¿ok? A que se pongan, se exprese, aunque el momento de expresión es incómodo, ¿eh? Es un desacuerdo. No pasa nada, las personas podemos tener un desacuerdo y ese momento no va a ser tan cómodo, pero de ahí se puede trasladar al decir, bueno, eso yo no lo sabía, déjame lo pienso, vamos a hablarlo y que puedas llegar a un acuerdo, ¿sí? Y digamos que la resolución sana de un conflicto es que te trae paz, ¿ok? Que después de que has entrado al conflicto puedan tener paz, que puedan mantenerse unidos, que eso no sea un tema de enojo donde ya no donde haya una separación. Un buen conflicto
vamos a usar esa palabra, ¿no? Muchos terapeutas le llaman la buena pelea. Hay que saberse pelear, sobre todo el decir, ok, si ahorita estamos en esta discusión, pero no por eso la relación disminuye o hay una merma, ¿no? Entonces, Muchas gracias. con Muchas gracias. de nada, el límite tiene que ver con el trato, ¿ok? El trato, ¿qué lenguaje usas? ¿Cuál es la intención? ¿Mm? Obviamente si empieza a haber ofensas, empieza a haber malos entendidos, maltrato, pues ese límite ya no. O sea, hay que poner un límite porque eso no está ayudando. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Vamos a Vamos darte otras preguntas solamente. Cristina, Eduardo Gámez, todos los que están interesados por el material y pueden poner sus correos para hacérselos llegar, y también ahorita Anaid nos va a platicar porque vamos a poder profundizar en este tema en un diplomado donde la maestra Sandra va a ser parte de los maestros. Bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Qué sugieres si el adolescente se encierra en su cuarto en cuanto llega? Bueno, es que es un tema increíble porque tendríamos que hablar un poquito de la adolescencia, ¿no? No me quiero extender muchísimo, pero la adolescente tenemos que comprender que está en un proceso que se llama diferenciación. Cuando tú eres niño, recibes todo de tus padres y tus padres son tu mundo y todo está bien para un niño, ¿no? Sus papás son lo máximo, aunque los maltraten, etcétera. Ellos dicen, mis papás son lo mejor, no les gustarán algunas cosas, a lo mejor les tienen miedo, pero al final ellos están recibiendo todo como unas esponjitas. Eso es más o menos hasta la pubertad. En la pubertad empieza, ¿ok? ¿Qué empieza? Este cuestionamiento de su cultura familiar. Empieza el cuestionamiento y empiezan a desarrollar lo que nosotros le llamamos la intimidad. ¿Sí? Quieren tener un mundo propio. Quieren decir, ok, esos son mis papás, pero yo soy yo. Es parte del proceso del adolescente. Ahora, si llega y se encierra en su cuarto, hay que darle su espacio, hay que darle su momento, ¿sí? Que no siempre lo haga, hablarlo con mucha calma, decirle, a ver, entendemos que quieres estar en tu cuarto. Para los adolescentes, su cuarto es como su mundo, es su espacio de intimidad, ¿sí? Si viven en tu casa, por supuesto hay que ponerles límites, decir, oye, comemos juntos, ponerle muchos límites del trato al adolescente. A ver, no porque quieras estar en tu cuarto nos vas a tratar mal. A ver, yo no te trato así, con tranquilidad, desde la calma, pero, o sea, no es anormal que un adolescente se encierre. Nada más que sí hay que ver qué hace, ¿no? De repente hay que tocar y abrir o entrar para ver qué está haciendo en su cuarto, depende qué tenga en su cuarto, si tiene la pantalla, si tiene no sé qué. O sea, sí hay que, aunque ya tienen su intimidad y tienen derecho a tener su propia vida, pues todavía están en proceso y hay que acompañarlos y contenerlos. Entonces, no se estresen tanto de que ya no quieran convivir con la familia, es normal, pero entonces tengan momentos donde, a fuerza, vamos a usar esa palabra, tienen que estar con ustedes, con la familia, pero no lo tomen personal. Es un proceso natural. Sí hay que vigilarlos, observarlos, no dejarlos solos, es cuando menos se les puede dejar solos, pero sí permitirles estos espacios donde ellos tienen su mundo, ¿no? Digo, podríamos hablar años sobre la adolescencia, pero no sé si les di un pequeño tip, ¿no? Sí, y vamos a tener después, los vamos a invitar a un curso breve sobre adolescencia porque justamente es todo un tema. Bueno, Carmen, me da mucho gusto saludarte, y una pregunta que hace Carmen Garzón es, ¿cómo puedo llevar al otro a la comunicación cuando no está dispuesto a ello? Bueno, es que depende, porque la comunicación es algo que se da, como les decía, de muchas maneras, no solamente en sentarnos a hablar. ¿Sí me explico? Exactamente, para que pueda haber comunicación, primero es tener un ambiente seguro, ¿ok? Si hay ataques, si hay críticas, pues es muy difícil, se cierra el canal.
Entonces es como tener la tierra, es como preparar la tierra para sembrar. Entonces si hay mucho conflicto, si hay mucho pleito, pues es muy difícil entrar directo a la comunicación. Si definitivamente no pueden hablar, pues yo sí les recomendaría que busquen a un tercero, ¿no? Alguna ayuda que les pueda dar, ser un lugar como neutro para poder hablar. Y si no, empezar a bajar el nivel de ataque, vamos a usar esto, para tener un ambiente con más armonía y que se sienta un ambiente seguro. Si hay... Pues No, creo nuevamente que sería... agradecerte y le doy Ajá. la palabra a Anaid, que nos va a presentar lo del diplomado. Muchas gracias, Anaid. Y gracias, Sí. Sandra, de verdad, excelente tu participación. Muchas gracias, qué gusto verlos a todos. Y gracias por conectarse. Gracias a ti. Miren, rápidamente los quiero invitar. Si quieren profundizar en estos temas, como vieron ahorita, pues fue una probadita de lo que pueden aprender en el Diplomado de Comunicación y Coaching Familiar que estamos por aperturar. Inicia el 7 de marzo y bueno, vienen varios módulos, son 5 módulos en los que van a poder tocar a mucho mayor detalle todos los temas que nos compartió Sandra, como familia, vínculos, comunicación, claves de comunicación asertiva, ¿no? Que es muy importante, coaching dialógico para la familia y herramientas de coaching dialógico para la familia.